La ansiedad ocupa el primer lugar en trastornos psiquiátricos que se presentan en niños y adolescentes, lo que la convierte en un problema de salud pública. A pesar de esto, en las escuelas mexicanas no existen programas ni proyectos para la detección de la ansiedad o cualquier otra alteración de orden psicológico o psiquiátrico. La falta de atención a este tipo de problemas tiene serias repercusiones negativas en el funcionamiento, tanto académico como social, familiar, emocional y más tarde laboral, que provocan un deterioro en el desarrollo del individuo. De acuerdo con Le Gall, la ansiedad escolar es provocada por un miedo al cambio. Esto sucede desde la edad preescolar hasta el fin de los estudios. El ambiente escolar exige al alumno cambiar sus hábitos. Se debe respetar nuevas reglas, hay que presentar exámenes, hacer tareas, etc. Estos cambios pueden provocar inseguridad en el alumno y conducirlo a estados de ansiedad más o menos frecuentes. Para definir ansiedad, es posible recurrir a diferentes enfoques: médico, cognitivo, sociocognitivo, biológico y comportamental. Biao afirma que la ansiedad corresponde a un estado estable o temporal que posee un componente emotivo y un componente cognitivo. Fin de la cita. La crisis o estado de ansiedad incluye síntomas cognitivos y somáticos mismos que desencadenan la activación del sistema autonómico: inquietud, taquicardia, sensación de muerte inevitable, tensión, etc. La no detección provoca una ansiedad persistente que corre el riesgo de desembocar en consecuencias negativas irreversibles en el desarrollo del concepto de sí mismo y en el funcionamiento interpersonal y de adaptación social. Si se toma en cuenta que la ansiedad escolar en adolescentes tiene numerosas consecuencias en los diferentes ámbitos de la vida de un ser humano, entonces es importante que se reconozca lo importante que es tomar acciones concretas a este respecto. La ansiedad ocupa el primer lugar en trastornos psiquiátricos que se presentan en niños y adolescentes. A nivel escolar es difícil que un docente pueda identificar cuando uno o varios de sus alumnos padece ansiedad. Generalmente se pasan por alto datos relevantes y se etiqueta a los alumnos como desmotivados, muy nerviosos, flojos, etc. De alguna manera es entendible que el docente no pueda identificar este problema, ya que no posee la formación para hacerlo. Sin embargo, a nivel institucional tampoco existe personal capacitado para tales efectos. Dentro del planteamiento del problema, hemos hecho una investigación que permite deslindar el origen de la ansiedad juvenil en un entorno académico que servirá para elaborar teorías acerca de la detección y anticipar las consecuencias que han sido identificadas en estudios previos. La pregunta de investigación es: en adolescentes que cursan el bachillerato, ¿quién padece más la ansiedad, hombres o mujeres? El objetivo general de esta investigación es identificar qué género, masculino o femenino, es más susceptible de padecer ansiedad escolar en una muestra de alumnos de último año de bachillerato en función del impacto que tiene en ellos los factores extrínsecos e intrínsecos. Los objetivos específicos de esta investigación serán identificar el impacto de los factores extrínsecos e intrínsecos que provocan ansiedad escolar en adolescentes hombres y en adolescentes mujeres en el último año de bachillerato. Las variables serán variables dependientes y variables independientes. Las variables independientes serán la ansiedad, ya que no se manipulará, sino que únicamente se medirá para ver el efecto de las variables independientes sobre ella, y los factores extrínsecos e intrínsecos. El intrínseco nace del mismo estudiante y de sus necesidades psicológicas, el carácter, la neuroquímica, la anatomía, la genética, etc. Los factores extrínsecos provienen de factores externos, como la familia, el clima social y escolar, la violencia cotidiana entre iguales y de género, etc. Las variables con las que se trabajó en este estudio fueron, por una parte, la variable dependiente, que corresponde a la ansiedad
Y las variables independientes, que fueron las que se manejaron, fueron los factores intrínsecos y extrínsecos que se encuentran presentes en los cuestionarios que se aplicaron a los estudiantes. La elección del instrumento, bueno, se decidió utilizar la escala de Likert debido a que el interés de conocer el grado de ansiedad escolar que presentan hombres y mujeres es fácil de aplicar para hacer esta diferenciación. También porque se trata de uno de los instrumentos más utilizados para medir actitudes. Y además, otra de las ventajas es que tiene un índice de confiabilidad que se encuentra en el 0.07 y el 0.08. También tiene la ventaja de que se puede objetivizar mediante el valor numérico que se le asigna a cada ítem. En este caso fue una escala de Likert con 6 columnas, con 6 posibles respuestas, y cada una tenía un valor numérico desde el 1 hasta el 6. Los ítems que se elaboraron fueron de elaboración propia, de acuerdo en función a las variables y a los objetivos que nos fijamos para realizar este trabajo. En esta diapositiva se presenta el formato del instrumento, lo cual fue un cuestionario basado en la escala de Likert, y es la primera parte del cuestionario que se aplicó a los adolescentes, en el que corresponde a los factores extrínsecos. El formato está formado por 6 columnas que representan cada una el grado que los alumnos consideran que deben poner de acuerdo a la pregunta que tienen que contestar. Estas columnas van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Esta diapositiva corresponde a la segunda parte del formato basado en la escala de Likert, y es la que contiene los factores intrínsecos con las afirmaciones que nosotros proponemos para que después de un momento de reflexión los alumnos valoren en cuál de las columnas deben poner su respuesta. En esta diapositiva observamos cuáles son los impactos, más bien cuál es el grado de impactos de los factores intrínsecos que producen ansiedad en varones y en mujeres. Y se observa que hay una marcada diferencia entre efectivamente el impacto de los factores extrínsecos. En varones, pues es las respuestas, de acuerdo a las cifras que marcaron en su cuestionario, corresponden a los números más elevados que al de las mujeres. Esta diapositiva es también una gráfica, la figura 2, que corresponde a la representación de del impacto de los factores intrínsecos que producen ansiedad tanto en hombres como en mujeres, y de igual manera podemos ver que los varones sufren más ansiedad, de acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario, que las mujeres, debido a la influencia de cuestiones personales y de cuestiones de índole privada, que es la que corresponde a los factores intrínsecos. Una de las conclusiones por las que podemos empezar esta parte es decir que efectivamente los adolescentes padecen ya sea episodios de ansiedad durante su vida académica o la ansiedad ya instalada como enfermedad. En el caso de nuestro estudio fue observar la etapa la ansiedad no como enfermedad, sino como esos episodios, esas respuestas ansiosas a diferentes factores. En este caso fueron los factores extrínsecos y los factores intrínsecos. Desgraciadamente hay poca atención a nivel institucional para atender esta problemática. Observamos que los factores que más ansiedad provocan a los alumnos son aquellos que tienen que ver con su futuro, y esto nos hace pensar que cómo se trató la muestra con la que trabajamos pertenecía a la última etapa de estudiantes en el último año de bachillerato. Bueno, pues son estudiantes que están muy preocupados por lo que van a hacer. En pocos meses tienen que escoger una profesión, tienen que ser aceptados en una universidad,
y van hacia una etapa de muchas más responsabilidades. Entonces, de acuerdo a los resultados que se recogieron en este estudio, hemos podido observar que los varones tienen más tendencia a padecer ansiedad causada por los dos factores que son el extrínseco y el intrínseco. Esta tendencia es mayor que en las mujeres. Y podemos también afirmar que las mujeres pareciera que tienen más recursos para hacer frente a las diferentes situaciones que las rodean, que serían los factores extrínsecos, así como estas situaciones de carácter personal, de carácter más privado, y que son las responsables de desencadenar la ansiedad en ellas, mientras que los varones están más preocupados por alcanzar el éxito profesional y financiero, y además para ellos en esta etapa la imagen que den ante los demás es muy importante, por lo tanto es un factor que los angustia. Y no solamente estamos hablando de la apariencia física, se habla también de la imagen que dan tanto por su trabajo académico, su desempeño académico, como por sus logros y su sociabilización dentro del establecimiento.